Dedícate a tus proyectitos, se burló mi hermano en la reunión familiar. Los negocios de verdad te quedan grandes. Asentí en silencio. Su asesor financiero llamó: señor, su socia silenciosa va a retirar todos los fondos. La primera vez que Alejandro desestimó mi opinión sobre negocios, yo tenía 19 años y él 27. Estábamos en la cena de jubilación de papá, y Alejandro acababa de cerrar su primer contrato importante para su incipiente empresa de logística. Pasó 40 minutos explicando su modelo de negocio a la mesa mientras yo comía mi salmón en silencio. ¿Tú qué piensas, Sofía?, me había preguntado papá, probablemente por cortesía. La estructura de precios parece ajustada, había dicho yo con cuidado. Pero quizá deberías considerar crear reservas de efectivo antes de ampliar la flota, por si los costos del combustible se disparan o... Alejandro se había reído, interrumpiéndome. Dedícate a tus clases de la universidad, Sophie. Esto es un poco más complejo que economía básica. Todos se habían reído. Yo había vuelto a mi salmón. Eso fue hace 14 años. Ahora yo tenía 33, Alejandro, 41. Y el patrón no había cambiado. Él había convertido Alba Logis de una operación de 3 camiones en lo que afirmaba que era un imperio de 8,000 millones de pesos. Tenía 340 empleados, operaciones en 12 estados y una oficina en una esquina con una vista que nunca dejaba de mencionar. Yo dirigía una pequeña consultora financiera desde una modesta oficina en el centro de Guadalajara, trabajando con empresas medianas en estrategia de crecimiento y gestión de capital. Tenía 6 empleados, beneficios aceptables y un modelo de negocio que a Alejandro le parecía infinitamente divertido. ¿Sigues con lo de la consultoría?, preguntaba en las reuniones familiares, de la misma manera que le preguntarías a un niño si todavía juega con muñecas. Lo que Alejandro no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo había ganado mis primeros 200 millones de pesos a los 25 años gracias a una serie de inversiones tecnológicas visionarias. A los 30, había convertido eso en 6,800 millones de pesos mediante una cuidadosa gestión de cartera, inversiones ángel estratégicas y una posición inicial particularmente lucrativa en una empresa de infraestructura en la nube que había salido a bolsa con una valoración de 240.000 millones de pesos. Vivía con modestia, trabajaba en silencio y nunca hablaba de mi verdadera situación financiera. Mi empresa de consultoría era real pero pequeña, más una tapadera profesional que una fuente principal de ingresos. Mi verdadero trabajo era gestionar mi considerable cartera y actuar como socia silenciosa en varias empresas de alto crecimiento, incluida la de mi hermano. Hace 8 años, Alba Logis había llegado a un punto de crisis. Alejandro se había expandido agresivamente, sobrepasando sus líneas de crédito y su capital operativo. Necesitaba 3,600 millones de pesos para evitar el colapso, para cubrir la deuda de la expansión de su flota, para financiar sus instalaciones, para mantener las operaciones mientras reestructuraba. Su banco había buscado discretamente inversores privados. A través de una compleja red de sociedades de responsabilidad limitada y vehículos de inversión que mis abogados habían estructurado cuidadosamente, yo me había convertido en esa inversora. Los términos eran generosos, un rendimiento anual del 12%, sin puesto en la junta directiva, anonimato completo y un papel de asesoramiento estratégico que Alejandro nunca supo que provenía de su socia silenciosa a través de su asesor financiero. Durante 8 años, lo había visto construir el éxito sobre mi capital mientras en cada reunión familiar me decían que yo no entendía de negocios de verdad. La reunión familiar fue en casa de Alejandro, una extensa propiedad en Bosques de las Lomas que había comprado hacía 3 años. Los 18 miembros de la familia estábamos reunidos para lo que Alejandro había llamado un anuncio importante. Nos sentamos en su sala de estar decorada por profesionales, con aperitivos servidos en mesas de cristal y vino fluyendo libremente. Alejandro se puso de pie al frente como un director ejecutivo dirigiéndose a los accionistas. Quería que estuvieran todos aquí para compartir una noticia increíble, comenzó Alejandro, radiante. Alba Logis ha atraído el interés de adquisición de 3 grandes empresas. Estamos considerando valoraciones de entre 17,000 millones y 22,000 millones de pesos. La sala estalló en aplausos. Papá rebosaba de orgullo. Mamá lloraba. La esposa de Alejandro, Jessica, grababa con su teléfono. Esta es la culminación de 8 años de visión estratégica, crecimiento agresivo y asunción de riesgos calculados, continuó Alejandro.
Cuando empecé esta empresa hace 13 años con 3 camiones y un sueño, la gente dudaba, pero yo entendía algo que ellos no. Entendía el apalancamiento. Entendía la escala. Entendía el momento oportuno. Tomé un sorbo de vino y no dije nada. La adquisición debería cerrarse en un plazo de 6 meses, dijo Alejandro, lo que significa que esta familia está ante una riqueza generacional. Mi participación en el capital, por sí sola, vale entre 12,000 y 15,000 millones de pesos. Estamos hablando de asegurar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de crear un legado. Más aplausos. Mi primo David alzó su copa. Por Alejandro, el primer casi multimillonario de la familia. Todos bebieron, excepto yo. Estaba haciendo cálculos en mi cabeza. Si la participación de Alejandro valía entre 12,000 y 15,000 millones de pesos con esas valoraciones, y yo conocía la estructura de capital real de su empresa, estaba exagerando significativamente su posición. Su participación valía quizá entre 4,000 y 5,600 millones de pesos antes de impuestos, teniendo en cuenta la carga de la deuda y la posición del socio silencioso, que representaba el 51% del valor real de la empresa. Sofía, estás muy callada, dijo Alejandro, dirigiéndome su atención con esa sonrisa familiar y condescendiente. No hay felicitaciones para tu hermano mayor. Felicidades, dije con voz neutra. Sabes, deberías tomar notas, continuó, y varias personas se rieron. Así es como se construyen los negocios estratégicos. No pequeños contratos de consultoría, sino la verdadera construcción de un imperio, entendiendo los mercados de capital, entendiendo la escala, entendiendo. Estoy familiarizada con los mercados de capital, dije en voz baja. Claro, tu pequeña empresa de consultoría, dijo Alejandro, sonriendo. ¿Cómo va eso? ¿Sigues trabajando en esa oficina de centro comercial? En realidad, es un edificio en el centro, y sí, va bien. Verás, esa es la diferencia entre el pensamiento de pequeña empresa y la verdadera visión empresarial, dijo Alejandro, dirigiéndose a la sala. Ahora, a Sofía le va bien. Se gana la vida cómodamente. No hay nada de malo en eso. Pero cuando piensas en grande, cuando entiendes cómo apalancar el capital, cuando sabes cómo evaluar. Quizá deberíamos hablar de tu estructura de capital, interrumpí. La sala se quedó en silencio. Alejandro parecía molesto. ¿Qué? Tu estructura de capital. El ratio de deuda-capital, las posiciones de los inversores, las participaciones reales frente a las declaradas. Esos detalles. La sonrisa de Alejandro se volvió forzada. No voy a aburrir a todo el mundo con detalles técnicos en una celebración, Sofía. Porque las cifras que estás citando no tienen en cuenta tu carga de deuda ni la posición de tu socio silencioso, continué con calma. Si afirmas tener entre 12,000 y 15,000 millones de pesos en capital personal con esas valoraciones, o estás exagerando tu porcentaje de propiedad o no estás contabilizando las obligaciones pendientes. La sala estaba muy silenciosa ahora. El rostro de Alejandro se había enrojecido. Dedícate a tus proyectitos, dijo Alejandro, con la voz tensa por una ira apenas contenida. Los negocios de verdad te quedan grandes. Estos son finanzas corporativas sofisticadas, no el tipo de consultoría de poca monta que tú haces. Entiendo, dije, asintiendo. No, claramente no lo entiendes, continuó Alejandro, mostrando su frustración. Nunca has construido nada significativo. Nunca has gestionado capital serio. Nunca has. Sofía, te quiero, pero estás haciendo el ridículo tratando de darme lecciones sobre mi propia empresa. Estas son negociaciones de adquisición con grandes corporativos. Estos son las grandes ligas. Papá intervino. Alejandro tiene razón, cariño. Esto es algo bastante especializado. Simplemente celebremos el éxito de tu hermano. Sonreí educadamente y volví a mi vino. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto del asesor financiero de Alejandro, Teodoro Cienfuegos, que había estado sirviendo como intermediario entre Alba Logis y yo durante 8 años. Necesito hablar con usted urgentemente. Alejandro está haciendo declaraciones sobre la valoración que sugieren que no comprende del todo la estructura de capital.
¿Debo aclararlo? Me disculpé para ir al baño y le devolví la llamada a Teodoro. Señor Cienfuegos, gracias por llamar. Estoy en la cena de celebración de Alejandro, y está anunciando negociaciones de adquisición con valoraciones que parecen inconsistentes con la realidad. ¿Qué está afirmando? Una valoración total de la empresa de 17,000 a 22,000 millones de pesos, con un capital personal suyo de 12,000 a 15,000 millones de pesos. Teodoro guardó silencio por un momento. Señorita García, usted conoce la estructura real. Usted posee el 51% a través de la red de sociedades de responsabilidad limitada. Con esas valoraciones, su posición valdría entre 8,660 y 11,220 millones de pesos. El capital de Alejandro, teniendo en cuenta la deuda, valdría entre 3,600 y 4,800 millones de pesos antes de impuestos. O está exagerando significativamente su propiedad o no está contabilizando la posición del socio silencioso. Él no sabe de la posición del socio silencioso, dije. ¿Ha mantenido el protocolo de anonimato? Absolutamente. Todas las comunicaciones pasan por mí como asesor financiero. Él piensa que el socio silencioso es un consorcio de inversores institucionales. Pero señorita García, estas negociaciones de adquisición son reales. He visto las hojas de términos preliminares. Si avanzan, la estructura de capital se hará pública. Alejandro descubrirá que su hermana posee el 51% de su empresa. ¿Cuándo? Durante la diligencia debida. Probablemente dentro de 60 días si las negociaciones progresan. La empresa adquirente exigirá la divulgación completa de todas las posiciones de propiedad. Ya veo. ¿Puedo hablar con franqueza, señorita García? Por favor. He trabajado con usted durante 8 años gestionando esta inversión. La he visto proporcionar la base de capital para Alba Logis mientras su hermano se lleva el mérito de haberlo construido solo. He facilitado su orientación estratégica a través de canales anónimos mientras lo veía desestimar su perspicacia para los negocios en funciones familiares. Y ahora, está a punto de descubrir que su hermana menor, a quien considera financieramente ingenua, ha sido su accionista mayoritaria desde 2016. ¿A dónde quiere llegar? ¿Está preparada para esa revelación? Porque va a ser explosiva. Estoy preparada, dije. De hecho, Teodoro, creo que es hora de acelerar el calendario. Me gustaría ejecutar mis derechos de retirada según el acuerdo de sociedad. Silencio. Luego, señorita García, eso desencadenaría un evento de liquidación forzosa. Alejandro tendría 90 días para comprar su posición a valor justo de mercado o aceptar la venta de la empresa. Dada su participación real y su carga de deuda, no puede permitirse comprar su parte. Forzaría la aceleración de las negociaciones de adquisición o lo obligaría a encontrar inversores alternativos en términos mucho peores. Entiendo las implicaciones. ¿Puedo preguntar qué ha precipitado esta decisión? Estoy cansada de ser invisible mientras proporciono la base para el ego de otra persona. Teodoro, 8 años de dedícate a tus proyectitos mientras él construía su imperio con mi capital. Se acabó. ¿Cuándo le gustaría que iniciara el proceso de retirada? Ahora. Esta noche. Presente la notificación formal al Consejo Corporativo de la empresa. Quiero que Alejandro la reciba a primera hora del lunes por la mañana. Señorita García, esto va a destruir la relación con su hermano. Teodoro, no creo que hayamos tenido una relación real. Hemos tenido una dinámica en la que él me menosprecia mientras depende de mí sin saberlo. Esa no es una relación que valga la pena preservar. Entendido. Empezaré con el papeleo inmediatamente. Debes saber que, según el acuerdo de sociedad, Alejandro tendrá 7 días para responder una vez que reciba la notificación. Durante ese periodo, puedes solicitar una reunión con el socio silencioso. ¿Quiere mantener el anonimato durante ese proceso? No. Cuando solicite la reunión, dígale la verdad. Dígale quién ha sido su socio silencioso durante 8 años. Se acabó lo de esconderse. Colgué y volví a la celebración. Alejandro era el centro de atención, describiendo su estrategia de negocio a una audiencia cautivada. Me senté en silencio en un rincón, terminando mi vino. La fiesta continuó durante otras 3 horas.
Me fui sin decir mucho más que despedidas educadas. Alejandro estaba demasiado ocupado celebrando para darse cuenta. Durante el fin de semana, mis abogados finalizaron la documentación de retirada. El lunes por la mañana a las 9:47, el Consejo Corporativo de Alejandro recibió la notificación formal. El socio silencioso que poseía el 51% de Alba Logis estaba ejerciendo sus derechos de retirada en virtud del acuerdo de sociedad de 2016. Alejandro tenía 7 días para responder con una oferta de compra a valor justo de mercado, de 8,660 a 11,220 millones de pesos, según el interés de adquisición actual, un acuerdo para acelerar la venta de la empresa, con las ganancias distribuidas según los porcentajes de propiedad, o una financiación alternativa para reemplazar la posición del socio silencioso. Alejandro me llamó a las 10:23 de la mañana. No respondí. Volvió a llamar a las 10:31, 10:45, 11:02 y 11:28. Silencié mi teléfono y continué con mi rutina de lunes por la mañana: café, correo electrónico, revisión, análisis de cartera. A las 2:15 de la tarde, Teodoro llamó. Señorita García, Alejandro lo sabe. Su abogado le explicó la estructura de la sociedad, los porcentajes de propiedad, los derechos de retirada. Está solicitando una reunión de emergencia con el socio silencioso. Todavía no sabe que es usted, pero sabe que alguien posee el 51% de su empresa y se está retirando. No lo está llevando bien. Dígale que la reunión puede ser el miércoles en mi oficina. A las 10 de la mañana. ¿Debo decirle con quién se reunirá? No. Que sea una sorpresa. El martes fue tranquilo. Mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas de Alejandro. Los mensajes de texto iban desde la confusión: ¿quién es el socio silencioso? ¿Por qué no me dijiste que alguien poseía la mitad de mi empresa? A la ira: esto es sabotaje corporativo. Mis abogados lucharán contra esto, y la desesperación: por favor, devuélveme la llamada. Necesito tu ayuda para resolver esto. Respondí una vez a las 9 de la noche. Te veré el miércoles a las 10 de la mañana en mi oficina. El socio silencioso estará allí. El miércoles por la mañana, llegué a mi oficina a las 8:30. Mi asistente, Sara, había despejado mi agenda. Teodoro llegó a las 9:45 con su maletín lleno de documentación. A las 9:58, el Mercedes de Alejandro entró en el estacionamiento. Entró en el edificio de mi oficina con su abogado, un letrado corporativo llamado David Barrera, a quien reconocí de tratos anteriores. Parecían confundidos por reunirse en mi pequeña oficina de consultoría. Sara los dirigió a nuestra sala de conferencias. Esperé hasta exactamente las 10 de la mañana, y luego entré con Teodoro. El rostro de Alejandro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento, más confusión y luego, lentamente, un horror creciente. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está el socio silencioso? Me senté frente a él. Hola, Alejandro. Yo soy la socia silenciosa. Me miró fijamente. No tiene gracia. No estoy bromeando. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Estos son los documentos corporativos de 2016 que muestran la red de sociedades de responsabilidad limitada que posee el 51% de Alba Logis. El rastro conduce a mí. Teodoro ha estado sirviendo como intermediario durante 8 años, según los protocolos de anonimato del acuerdo de sociedad. El abogado de Alejandro, David, ya estaba revisando los documentos. Su rostro lo confirmó todo. Esto es imposible, dijo Alejandro. Tú no tienes esa cantidad de dinero. Diriges una pequeña consultora. Tú. Construí una cartera de 6,800 millones de pesos en los últimos 15 años a través de inversiones estratégicas, dije con calma. He sido una inversora ángel activa en 17 empresas. He servido como socia silenciosa en 9 proyectos. Alba Logis fue mi mayor inversión individual con 3,600 millones de pesos en 2016, cuando estabas al borde de la quiebra. Pero yo nunca. El banco dijo que eran inversores institucionales, un consorcio. El banco dijo lo que yo les dije que dijeran a través de Teodoro. Estructuré un anonimato completo.
Has estado operando bajo la impresión de que poseías el 85% de tu empresa. En realidad, posees el 38% después de contabilizar la conversión de la deuda. Yo poseo el 51%. El 11% restante está en manos de tus primeros empleados a través del plan de compensación de capital. Alejandro parecía físicamente enfermo. 8 años. Has poseído la mitad de mi empresa durante 8 años y nunca has dicho nada. Proporcioné 3,600 millones de pesos para salvar a tu empresa del colapso. Obtuve un rendimiento anual del 12%, que está por debajo del mercado para capital de crecimiento de ese nivel de riesgo. No pedí ningún puesto en la Junta, ni reconocimiento público, ni participación en las operaciones más allá de la orientación estratégica que Teodoro te transmitía de forma anónima. He sido la base del éxito de Alba Logis mientras tú has pasado 8 años diciéndome que no entiendo de negocios de verdad. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro. Porque hace 8 años, eras mi hermano y necesitabas ayuda. Yo tenía el capital. Creía en tu visión, aunque pensara que tu ejecución necesitaba mejorar. Así que estructuré una inversión que te salvaría sin avergonzarte al revelar que tu hermana pequeña era tu salvadora financiera. Y ahora lo estás destruyendo todo. Te retiras y fuerzas un evento de liquidación. Estoy ejerciendo mis derechos bajo un acuerdo de sociedad legal. Tienes 3 opciones: comprar mi posición a valor justo de mercado, aceptar acelerar las negociaciones de adquisición con las ganancias distribuidas según los porcentajes de propiedad, o encontrar financiación alternativa. David, el abogado, intervino. Señor García, dada su posición de capital real y su carga de deuda, la opción 1 no es financieramente viable. No puede recaudar entre 8,660 y 11,220 millones de pesos para comprar la posición de su hermana. La opción 3 es igualmente problemática. Ningún inversor institucional proporcionará ese capital en términos que pueda permitirse en un plazo de 90 días. Lo que nos deja la opción 2, la adquisición, dijo Alejandro rotundamente. La adquisición, confirmé, que procede con ambos como socios iguales en las negociaciones. Tú posees el 38%, yo el 51%. Con las valoraciones que anunciaste en tu fiesta, de 17,000 a 22,000 millones de pesos, tu posición neta sería de aproximadamente 3,600 a 4,800 millones de pesos antes de impuestos. Mi posición sería de 8,660 a 11,220 millones de pesos. Las cifras lo estaban aplastando claramente. Vas a ganar más del doble de lo que yo gane con la empresa que yo construí. Con la empresa que construimos, Alejandro. Tú proporcionaste la visión y las operaciones. Yo proporcioné el 51% del capital que hizo posible esa visión. Esto es una sociedad, aunque no lo supieras hasta ahora. ¿Y qué pasa ahora? ¿Simplemente vendemos la empresa y todo el mundo se entera de que mi hermana pequeña posee más de Alba Logis que yo? Durante la diligencia debida, sí, la empresa adquirente descubrirá la estructura de propiedad completa. Tus amigos, tus colegas, tus empleados. Todos se enterarán de que has estado operando con una socia mayoritaria que ni siquiera conocías. Alejandro se llevó la cabeza a las manos. Su abogado parecía incómodo. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro finalmente. Si has estado bien en silencio durante 8 años, ¿por qué revelarte ahora? ¿Por qué hacer estallar las negociaciones de adquisición? No las estoy haciendo estallar. Estoy participando en ellas de forma transparente. En cuanto a por qué ahora. El sábado me dijiste que me dedicara a mis proyectitos. Dijiste que los negocios de verdad me quedaban grandes. Has dicho versiones de eso durante 14 años. Estoy cansada de ello, Alejandro. Estoy cansada de ser menospreciada mientras proporciono la base para tu éxito. Estoy cansada de que te atribuyas todo el mérito por construir algo que no existiría sin mi capital. ¿Así que esto es una venganza? ¿Me estás humillando porque heriste mis sentimientos? Estoy haciendo cumplir la realidad legal de nuestra relación comercial porque ya me cansé de fingir que tu percepción se corresponde con la realidad. Tú no eres el dueño de Alba Logis, Alejandro. Nosotros lo somos, y es hora de que lo reconozcas. Teodoro intervino en voz baja. Señor García, por si sirve de algo, su hermana ha sido una socia extraordinaria.
cada decisión estratégica importante que ha tomado en los últimos 8 años, la automatización de la flota, el desarrollo del software de logística, la estrategia de expansión regional provino de recomendaciones que ella me transmitió. Usted pensó que venían de asesores financieros o consultores. Venían de Sofía. Alejandro parecía desolado. El proyecto de automatización. ¿Fue idea tuya? Sí. Me dijiste en el cumpleaños de papá hace 3 años que la automatización era una moda tecnológica para gente que no entendía la industria logística. 2 meses después, Teodoro te sugirió que exploraras la automatización de la flota. Pensaste que era idea suya. Te ahorró 440 millones de pesos anuales. El desarrollo del software. ¿Mío? Dijiste en Acción de Gracias hace 2 años que el software propietario era un gasto innecesario para una empresa de logística. Un mes después, Teodoro recomendó el proyecto de desarrollo. Ahora es tu ventaja competitiva y un motor principal de tus valoraciones de adquisición. Alejandro negaba con la cabeza lentamente. Todo. Cada decisión estratégica que realmente funcionó. No todo. Has tomado buenas decisiones operativas. Eres excelente en las relaciones con los clientes y la gestión de equipos. Pero la asignación de capital, el posicionamiento estratégico, la estrategia de crecimiento. Eso he sido yo, canalizado a través de Teodoro, mientras tú me decías que no entiendo de negocios. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? ¿Un reconocimiento público? Quiero honestidad en nuestra relación comercial de ahora en adelante. Las negociaciones de adquisición continúan con ambos en la mesa como socios. Nos repartimos las ganancias según nuestros porcentajes de propiedad. Y dejas de menospreciar mi perspicacia para los negocios, porque la he estado demostrando durante 8 años mientras no prestabas atención. David se aclaró la garganta. Señor García, le recomendaría que aceptáramos los términos de la señorita García. El acuerdo de sociedad es inquebrantable. Ella tiene el derecho legal de forzar esta situación. Luchar contra ello solo retrasaría y complicaría la adquisición, pudiendo incluso matar el acuerdo por completo. Su mejor camino a seguir es la cooperación. Alejandro me miró con una expresión que nunca había visto antes, algo entre respeto, humillación e ira. La familia se va a enterar. Papá, mamá, todos. Todos van a saber que mi hermana pequeña posee más de mi empresa que yo. Sí. Van a saber que he estado atribuyéndome el mérito de un éxito que era parcialmente tuyo. Sí. Voy a parecer un idiota. El brillante empresario que ni siquiera sabía quién era su socio mayoritario. Probablemente. Estuvo en silencio un largo momento. He sido un imbécil contigo durante 14 años. Sí. Lo siento. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos. Lo siento de verdad, Sofía. Debería haberte escuchado. Debería haber respetado tus opiniones. Debería haber. Se detuvo. Todo este tiempo, fuiste más inteligente que yo, y yo fui demasiado arrogante para verlo. No eres estúpido, Alejandro. Construiste algo valioso. Simplemente no lo construiste solo, y necesitas reconocerlo. De acuerdo. Respiró hondo. De acuerdo. Procedemos con la adquisición como socios. Transparencia total. Tú obtienes tu 51%, yo obtengo mi 38%. Nos repartimos el mérito públicamente. Reconocemos la realidad públicamente. Tú construiste las operaciones, yo proporcioné el capital y la estrategia. Ambos eran necesarios. Ninguno por sí solo habría tenido éxito. David sacó un documento. Recomendaría que formalizáramos este acuerdo de inmediato. La señorita García retira su aviso de liquidación supeditado a la cooperación del señor García en el proceso de adquisición y al reconocimiento público de la estructura de la sociedad. Ambas partes se comprometen a negociar de forma transparente con la empresa adquirente. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en los detalles. A las 12:30 del mediodía, teníamos un acuerdo firmado. Las negociaciones de adquisición continuarían con la participación de ambos. La estructura de propiedad se revelaría durante la diligencia debida. Nos presentaríamos como socios comerciales, no solo como hermanos.
Cuando Alejandro se iba, se volvió en la puerta. Ese proyecto de automatización que ahorró 440 millones de pesos anuales. ¿Cómo sabías que funcionaría? Porque había invertido en otras 3 empresas de logística que habían implementado sistemas similares. Había visto los datos. Conocía el retorno de la inversión. ¿Y el desarrollo del software? Fui inversora ángel en la empresa que finalmente contratamos para construirlo. Conocía sus capacidades. Así que todo este tiempo has estado acumulando experiencia en mi industria mientras yo pensaba que solo dirigías una pequeña consultora. Sí. Sacudió la cabeza lentamente. Realmente he sido un idiota. Has sido despectivo. Hay una diferencia. Después de que se fueran, Teodoro se quedó. Eso fue mejor de lo que esperaba. Pensé que podría ponerse combativo. Está procesándolo. La ira podría venir más tarde. Quizás. Pero señorita García, por si sirve de algo, manejó eso con una gracia notable. Podría haberlo humillado mucho más severamente. No quiero humillarlo, Teodoro. Quiero que me vea con claridad. Hay una diferencia. Las negociaciones de adquisición continuaron durante los siguientes 90 días. Alejandro y yo asistimos a las reuniones juntos, presentándonos como socios comerciales. La empresa adquirente, un conglomerado de logística de los grandes corporativos, llevó a cabo una diligencia de vida exhaustiva. Cuando descubrieron la estructura de propiedad, la socia silenciosa que había poseído el 51% durante 8 años, quedaron fascinados en lugar de preocupados. Demostraba una gestión de capital sofisticada y paciencia estratégica. La valoración final fue de 19,600 millones de pesos. Mi participación del 51% valía casi 10,000 millones de pesos antes de impuestos. La de Alejandro, del 38%, valía 7,450 millones de pesos antes de impuestos. El 11% restante fue para los empleados a través del plan de capital. El comunicado de prensa que anunciaba la adquisición nos mencionaba a ambos como cofundadores. Alejandro dio entrevistas en las que atribuyó el éxito de la empresa a la asociación estratégica con inversores sofisticados. No ocultó mi participación, pero tampoco difundió la conexión familiar inicialmente. La familia se enteró de todos modos, por supuesto. Mamá me llamó 2 semanas después del anuncio. Sofía, cariño, acabo de ver el anuncio de la adquisición. Dice que poseías el 51% de Alba Logis desde 2016. Sí, mamá. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste 3,600 millones de pesos? Construí una cartera durante 15 años a través de inversiones cuidadosas. He tenido mucho más éxito financiero de lo que he dejado ver. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habríais creído? Alejandro no creía que mi consejo empresarial valiera la pena. Tampoco papá. Supuse que mi capital podría hablar más alto que mis palabras. Se quedó en silencio un momento. Ganaste más con la adquisición que Alejandro. Poseía más de la empresa que Alejandro. Así funciona el capital. Lo está pasando mal. Su ego está herido. Su ego necesitaba ser herido, mamá. Me ha estado menospreciando durante 14 años mientras dependía sin saberlo de mi capital y estrategia. Quizá esto sea educativo. Podrías habérselo dicho antes. No tenías que dejar que fuera un shock tan grande. Proporcioné 8 años de apoyo anónimo con rendimientos por debajo del mercado. No pedí nada excepto un rendimiento constante. Él eligió pasar esos 8 años diciéndome que no entendía de negocios de verdad. El shock es una consecuencia natural de sus propias suposiciones. Estás siendo cruel, Sofía. Estoy siendo honesta, mamá. Hay una diferencia. La reacción de papá fue más complicada. Llamó la semana siguiente y pidió vernos para tomar un café. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. He estado orgulloso del hijo equivocado por las razones equivocadas. Alejandro construyó algo impresionante, pero tú lo financiaste. Tú lo hiciste posible. Y todos te hemos estado tratando como si no entendieras de negocios, mientras demostrabas una sofisticación que ninguno de nosotros reconoció. Gracias por decir eso, papá. ¿Cómo lo hiciste?
¿Cómo construiste ese tipo de riqueza sin que ninguno de nosotros se diera cuenta? Viví con modestia, invertí sabiamente y no proclamé mi éxito. Todos vieron lo que esperaban ver, la hija menor con la pequeña consultora. Nunca miraron lo suficientemente de cerca para ver lo que realmente era, que era alguien que entendía los mercados de capital mejor que nadie en esta familia. Alguien que tenía los recursos para salvar la empresa de su hermano y la humildad para hacerlo de forma anónima. Alguien que valoraba los resultados por encima del reconocimiento. Hasta que dejaste de hacerlo. Hasta que me cansé de ser invisible mientras proporcionaba la base para la visibilidad de otra persona. Sí. Asintió lentamente. Alejandro me dice que podrías haberlo destruido. Liquidación forzosa, matar la adquisición, dejarlo sin nada. Bad lo estructuraste de manera que todavía sale con 7,440 millones de pesos. Nunca quise destruirlo, papá. Quería que me viera. Hay una diferencia. Ahora te ve. Todos te vemos. El dinero se transfirió en diciembre. Después de impuestos, obtuve aproximadamente 6,240 millones de pesos de la adquisición, lo que elevó mi cartera total a unos 13,040 millones de pesos. Alejandro obtuvo aproximadamente 4,660 millones de pesos después de impuestos. Aún así, un resultado extraordinario. No somos cercanos ahora. Somos cordiales en las reuniones familiares, profesionales cuando necesitamos interactuar. Él está construyendo una nueva empresa con sus ganancias, una compañía de tecnología logística. No me ha pedido que invierta. Me he mudado a un apartamento un poco más bonito, aunque todavía nada ostentoso. Estoy explorando nuevas oportunidades de inversión, sirviendo como inversora ángel y socia estratégica para empresas en fase inicial. Lo hago bajo mi propio nombre ahora, abiertamente. No más protocolos de anonimato. A veces me pregunto si debería haberlo manejado de otra manera, si debería haberle dicho la verdad a Alejandro hace años, forzado el reconocimiento antes, evitado la revelación explosiva. Pero luego recuerdo esa cena del sábado. Dedícate a tus proyectitos. Los negocios de verdad te quedan grandes. Dicho a la persona que poseía el 51% de su empresa, que lo había salvado de la quiebra, que había proporcionado cada visión estratégica importante que impulsó su éxito. A veces, lo más amable que puedes hacer es dejar de proteger a la gente de la realidad de sus propias dependencias. No destruí el negocio de mi hermano. Revelé los cimientos sobre los que se construyó, unos cimientos sobre los que él había estado de pie durante 8 años sin molestarse en mirar hacia abajo para ver quién los sostenía. Ahora lo sabe. Ahora todos lo saben. Y se acabó ser invisible mientras soy indispensable. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de ocultar tu poder y dejar que la gente se enfrente a la realidad que deberían haber visto desde el principio.